Y dentro de las que tienen fines de lucro, que son las que llamamos empresas, también vimos una clasificación de acuerdo a diferentes criterios y también de acuerdo a su actividad. Hoy vamos a repasar un poquito el concepto de qué es una empresa y administración pública. Los voy a escuchar yo a ustedes que traen como concepto de qué es la administración pública, y después sí vamos a entrar a lo que ustedes tenían que buscar respecto a qué es administrar, las funciones administrativas, organización formal, informal, la parte de la estructura, organigrama y tipo de organigramas. Y vamos a ver la tarea para la clase siguiente, que encima a ustedes otra vez les toca jueves y viernes que no tienen clase. Entonces, como que no, a mí no me preocupa el ritmo de ustedes porque eso está planificado, lo que me preocupa es el corte que ustedes están teniendo en la materia, ¿no? Que eso hace un poco como que se disperse y no tengan tan el seguimiento ustedes de la misma. Así que traten de no dejar para el último la actividad, como para que no se olviden de estas cuestiones y vayan armando resumen como les dije la clase pasada. Bueno, vamos con una empresa. Ustedes me pueden decir que una empresa es una organización con fines de lucro, y está perfecto. Acá tienen un concepto un poco más formal, en donde hablamos de que los recursos que intervienen en esa empresa, además de los que habíamos mencionado en la TGS como recursos financieros, tecnológicos, etcétera, acá el recurso principal es el recurso humano. Por eso es que hablamos en donde tenemos una organización en la que se coordina el capital y el trabajo, y que lo que busca es generar bienes o servicios, ¿sí? ¿Qué características tiene la empresa? Es un emprendimiento que tiene riesgos, es decir, el que instala, el que crea una empresa, lo hace con la finalidad de ganar dinero, no tiene esa seguridad. ¿Estamos? Su proyección es deseable para el mejoramiento de la vida de la sociedad, es decir, lo que va a brindar, ya sea un producto o un servicio, es porque alguien lo necesita. Promueve el crecimiento económico, esto es debido a que a la competencia que existe, desarrolla la competencia a través de la innovación de productos, es decir, puede ir brindando para tener un mejor servicio o un mejor producto, mejores productos con la innovación de los mismos, puede cambiar sus procedimientos para tener un mejor producto o un mejor servicio, las formas de organizar, etc. ¿Estamos? ¿Qué es la administración pública? Es decir, todos tenemos claro qué es la empresa. De la administración pública vivimos hablando y nos vivimos quejando, ¿sí o no? ¿Qué es? ¿Cómo me lo pueden definir? El Estado. Es el Estado, bien. Y ahí le vamos dando forma. ¿Es el Estado completo o es una partecita? Una parte. Es una parte del Bien, Estado. es una parte del Estado que ¿qué busca? Proveer servicios a los ciudadanos. Ahí vamos, bien ahí. ¿Ven? Uno va como pensando y va saliendo el concepto. Esa es la forma de estudiar, ¿sí? Es un sector de la actividad estatal que lo que busca, ¿sí?, es el beneficio del país. ¿Qué características tiene? Las conocemos bien. Resistencia al cambio o lentitud cuando estos se producen. Está sujeto al modelo de la burocracia. La movilidad de los niveles de decisión dependen de la política de turno, ¿no?, de quien está en la presidencia, por decirlo de alguna manera. Sus accionistas, que somos nosotros, no participamos en las decisiones. ¿Estamos? Ahí tenemos un poco marcadas, ahí te veo la pregunta, ¿sí? O bueno, alguien levantó la mano y voy. Las diferencias ahí, vayan viendo la diferencia entre una empresa y la administración pública. Levantó la mano Gino, decime Gino. Era para preguntar si se encargan de los impuestos, de administrar los Claro, impuestos. con los impuestos se supone que ¿qué hacemos? Es el recurso que utilizamos y cuando yo estoy diciendo sus accionistas, nosotros no participamos de las decisiones, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Nosotros con nuestros impuestos estamos poniendo plata y participamos en las decisiones, no. Hacen lo que quieren, por decirlo fácil y entendible. ¿Está? Fíjense que la diferencia ¿cuál es? La privada busca el lucro, la otra lo que busca es servir a la comunidad. La pública tiene un radio de acción más amplio, salvo que la privada, lógicamente, tenga sucursales por todos lados. ¿Está? Esas son como las diferencias que más vamos a recordar. Yo de todas maneras les dejo acá un cuadrito, ¿sí?, con la diferencia entre administración pública y privada. Ahí me fijo quién levantó la mano, chicos. Esperen porque se me está complicando. Ahí está. Yago, decime Yago. Sí, ¿nosotros formaremos parte de ese sistema de administración pública o no? Nosotros, es como si fuéramos los accionistas, ¿me explico? Nosotros con nuestra plata y con nuestros impuestos estamos formando parte, ¿se entiende? Ah, bien. Pero fíjate que nosotros no intervenimos en ninguna toma de decisiones. Eso es lo paradójico cuando uno habla de organización, ¿no? Si uno es Claro, miembro claro. se supone que debería, pero bueno, es por la particularidad que tiene, lógicamente, ¿sí?
Y además más de uno de ustedes puede estar pensando, sí, muy lindo desde la teoría, pero muchas veces la administración pública no está haciendo eso. O sea, así debería ser, ¿me explico? Para eso está la administración pública, para eso está esta función del Estado. Seguimos, entonces. Cualquier cosa me preguntan, pero esto es lo mínimo que ustedes tienen que recordar entre empresa y administración pública. Vamos con lo que tenían que buscar, ¿sí? ¿Qué es administrar? ¿Quién se anima a leer lo que encontraron? Me avisan con la mano levantada, porfa, así les doy lugar, o abren el micro, si es que no son muchos. Ahí vamos, Guadalupe, dale. Yo puse que administrar una de las actividades humanas es importante porque es un proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de una forma eficaz. La administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales y se aplica a cualquier tipo de organización. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales y ocupa de la productividad, lo que Bien. supone efectividad y eficiencia y la suma de los dos para lograr eficacia. Bien, bien. ¿Alguien tiene algo diferente para sumar a lo que dijo Guadalupe? Yo solo profe, había no, agregado que administrar, o sea, puse lo mismo que puso ella, un poco menos, pero también encontré una definición más al final que decía administrar es saber cómo hacer las cosas a la luz de la realidad de una situación. Bien, bien ahí. Fíjense que Guadalupe, que lo dijo bien, lo leyó bien, pero dijo un texto largo. No se van a acordar de todo eso a la hora de una evaluación. Entonces, de eso que Guadalupe leyó, saquen con sus palabras o transfórmenlo con sus palabras para que el concepto quede como más sencillo de recordar y de analizar. ¿Está? Esa es la manera. Por eso cuando les pido que me lean, por ahí es, bueno, ¿qué entendimos para ver hasta dónde o qué está incompleto? ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo más sobre el concepto antes de que pasemos a las funciones? Bueno, voy a aclarar algo. Según nuestro autor, hay 5 funciones. Si ustedes googlean cuáles son las funciones administrativas, van a ver que por lo general aparecen 4. No es que haya una contradicción, sino que el autor que sigue la cátedra lo que hace es dividir la segunda en 2, nada más. ¿Está? Esto lo aviso por si eso lo vieron. ¿Cuáles son esas funciones? A ver, Santiago, dale. Yo puse que las 5 funciones administrativas son planeación, que consiste en definir las metas y objetivos a alcanzar, así como sus medios y estrategias. Anticipar posibles escenarios y las respuestas a ellos en plazos cortos, medianos y largos. Bien. Organización, donde se ponen en práctica los planes. Los objetivos se convierten en actividades que se deben ejecutar, se establecen los recursos necesarios para su realización y se asignan las funciones, tareas y roles a las personas, así como las distintas autoridades y responsabilidades. Implemento de personal, donde se lleva a cabo el reclutamiento, entrenamiento y Integrar, te evaluación. corrijo yo la palabra, integrar el personal. Integrar el personal. Integrar. No pasa nada. Donde se lleva a cabo el reclutamiento, entrenamiento y evaluación del desempeño del personal para medir su rendimiento, promoción y transferencias. Bien. La dirección, que consiste en dirigir, guiar y motivar utilizando la comunicación adecuada y todas las energías del recurso humano para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Bien. Por último, el control, que es la función que permite asegurarse que se están alcanzando los resultados esperados, darle seguimiento a todas las actividades, permitiendo así hacer mediciones, comparaciones de los resultados y correcciones de ser necesario mediante la retroalimentación. Bien, está perfecto lo que leíste y hasta dónde tienen que saber de cada uno de esos. Ni más ni menos. Está ahí, como lo leyó Santiago, que es como lo deberían saber y van a hacer la introducción a los temas que vamos a ir abriendo en las clases siguientes. Es decir, lo que sigue es entrar a planeación, después organizar, después vamos a ver dirigir y después vamos a ver controlar, ¿sí? Perfecto, no sé si alguien quiere sumar algo más o lo tiene escrito de otra manera, pero si todos lo han escrito así, está muy bien. Me parece que se entiende, ¿no? Si yo les hago el resumen, planear, no se olviden que la actividad principal del planeamiento es fijar objetivos. Eso es como lo base, ¿no? Planear es sinónimo de establecer objetivos. Obviamente que hacemos más cosas, pero lo principal es establecer objetivos. Organizar es, para cumplir esos objetivos, ¿qué tengo que hacer? Tener una serie de actividades
una serie de recursos y a alguien se le van a asignar esas actividades y esos recursos, que es obviamente el personal que está en la organización. Ese personal de dónde aparece, y en algún momento en integrar al personal, me estoy refiriendo ahora a eso, lo tengo que reclutar. Tengo que ver quién está capacitado para cada uno de los puestos de trabajo. Esas personas tienen que ser conducidas por alguien, guiadas por alguien. Eso es el dirigir. Y por último, controlar es comparar lo planeado con lo realizado y en caso de que existan desviaciones, corregirlas. ¿Sí? Nunca se olviden que el control, cuando hablamos de control, tienen que mencionar el tema de la corrección. Si ustedes me dicen que controlar es comparar o verificar, está incompleto. Es comparar, verificar y en caso de existir desviaciones, corregirlas. Ahí termina el control. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Profe. No, profe. Vamos entonces con, creo que lo que sigue, si no corréjanme, es organización formal e informal. Sí, profe. Sí. Sí, ¿Quién se profe. anima? A ver, Victoria. Victoria Gutiérrez. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo puse que no son lo mismo, ya que una organización formal es una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. En cambio, la organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados grupales. Bien, bien. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo Victoria? Si no, me gustaría que me ejemplifiquen. A ver, Juan Ignacio. Profe, yo le agregué algo a lo que dijo Vicky sobre la organización formal, A ver. que era, bueno, Vicky había dicho que tiene una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada, aunque debe permitir un poco de flexibilidad y discrecionalidad para aprovechar talentos creativos y reconocer gustos y capacidades individuales. Claro. Sí, sí, sí. Bien ahí. ¿Alguien quiere completar lo que están diciendo los compañeros? Lo que dijo Ignacio o Victoria. Bueno, quiero que me den un ejemplo de organización formal y uno de organización informal. A ver si de verdad entendieron. Profe, una informal pueden ser, por ejemplo, los grupos que tenemos para las materias, por ejemplo. A ver, eso da para que analicemos. Está bueno que lo hayas planteado, porque podemos ir para un... Estoy escribiendo tu nombre. Mientras, Lautaro, Sí, ¿no? sí. Por eso estoy mirando y escribiendo. Ahí voy. ¿Qué piensa el resto? Justo Lautaro planteó los grupos que tenemos en los prácticos, ¿no? ¿De eso te referías? ¿O en general? Claro. O sea, pero yo lo digo porque por lo general... Dale, a ver, decime. O sea, por lo general nosotros lo que hicimos fue preguntar quién quería sumarse a un grupo y fue como algo así bastante rápido, entonces por eso yo diría que... En ese sentido, lo que les permitió las profes del práctico fue decir, agrúpense como quieran. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué las profes les dijeron los dejaron que se agruparan como quieran? Después ustedes pueden hacer lo que quieran o qué pasa. ¿Cómo sigue esto? ¿Para qué formaron el grupo? A ver si vamos por deducción. Claro, ¿Juan? después no sé. Perdón. Sí, Juan Ignacio estaba hablando. Sí. No, que yo iba a decir que diciéndolo así, después de nosotros hacer, digamos, lo que queremos al armar nuestro grupo, después como que vamos a estar condicionados por una actividad o lo que sea que nos No solo digan eso, los profesores. está bien lo que estás diciendo, no solo eso, piensen que ustedes van a tener, se los va a identificar de alguna manera, las docentes les van a asignar un número de grupo, ese grupo las profes les tienen que haber dicho que va a ser inamovible mientras cursen la materia en el cuatrimestre, y ese grupo es el que va a estar evaluado con una nota, etc. Entonces, conclusión, ¿qué piensan? A ver, Gino. Yo tenía la duda de que en la organización formal no serían los que ya están planificados los puestos que va a desempeñar cada uno. Eso sería como un ejemplo. Sí, pero está bien lo que vos me estás diciendo, pero yo quiero saber si en esto que trajo uno de tus compañeros como ejemplo, entienden y son capaces de distinguir lo informal de lo formal. Porque ahí estamos hablando desde la teoría de un libro y qué pasa en una organización, estamos hablando como desde el punto de vista más amplio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en esto más chicos? Que es una organización como la Facu, que estamos dentro de un curso, y dentro del curso estamos dentro de una materia en particular,
¿sí? Entonces, analicemos qué pasa ahí. A ver, Micaela. Profe, una organización informal no sería, qué sé yo, los grupos de estudio que se armen, o sea, que Sí, haya varios que se obviamente. conozcan, Sí, claro, sí. o sea, que haya varios chicos que se conozcan y se junten para estudiar, pero que sea espontáneo, o sea, que no lo establezca una autoridad formal. Ahí vamos, va por ahí, como si tus compañeros tienen ganas de ir a jugar al fútbol y dicen, bueno, cuando ahora volvamos a la presencialidad y dicen, vamos a comer y después vamos a jugar al fútbol, suponte, ¿sí? Esos son grupos Claro, informales. Pero ahí es como que está bien claro, a lo que voy es, el extremo, en donde se nota mucho la informalidad versus la formalidad, está bien claro. ¿Qué pasa acá con lo que planteamos? Porque estuvo buenísimo que planteen el ejemplo del grupo, así lo analizamos. ¿Qué piensan que pasa con el grupo de ustedes, de trabajos prácticos del 1K14 de SOR? ¿Es formal o informal y por qué? para mí es formal porque lo establece una autoridad formal, o sea, nosotros nos organizamos para juntarnos con personas X, o sea, ¿Sí? qué sé yo, yo elijo a mis compañeros de grupo, pero está la actividad que dio el profesor de que nos juntemos y que se queden los grupos y que no los cambiemos al menos en esa actividad. Claro, exactamente. ¿Se entiende, chicos, la diferencia? ¿Están todos de acuerdo en lo que estamos diciendo? Porque si no hay que seguir explicando si alguien tiene dudas para que se entienda el porqué, ¿no? Sí, o Guadalupe, sea, es un poco, esperen que veo manos levantadas y ya dejo hablar al resto. Guadalupe, y me falta Yago. Guadalupe, no sé si quería decir algo. Ah, no, yo quería agregar también de que, o sea, que estaba de acuerdo que era una organización formal por el hecho también de, como lo que dice en la misma definición, que debe Claro. haber un desempeño individual de cada uno. Ujú. Entonces, al estar, por más que nosotros elegimos Sí. quién va a ser, o sea, nuestro compañero para ese trabajo, tenemos que poner de cada uno para que se pueda crear como un ámbito. De hecho, les voy a explicar por qué se hace eso, porque uno como docente, al armar los grupos, podría decir, tomo la lista y divido tantos integrantes, los voy formando yo. No lo hacemos de esa manera, porque es medio incómodo que uno trabaje con gente que no conoce, por más que en la vida laboral es así. Entonces, como para, al principio, romper ese hielo entre ustedes y que se conozcan, por una cuestión de sociabilizar, dejamos que ustedes se elijan. Con también el riesgo de que después ayudar al campito, ¿no? Yo lo elegí a él, si no me funciona como trabaja el grupo, o yo tengo que hacer el trabajo de él, aguántense. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es esa la finalidad que tiene, pero en realidad los grupos son formales en esta materia, ¿sí? Hay un objetivo concreto, como ustedes dijeron, viene la directiva desde una autoridad, tienen que cumplir con ciertas actividades específicas, hay autoridad, hay responsabilidad, hay actividades para realizar, y después sí se van a desarmar, una vez que termine el objetivo por lo cual se formó esa estructura formal en ese momento. Lo que estamos demostrando es que uno está acostumbrado a hablar de la estructura formal solamente a partir del organigrama, y podemos también tener una estructura formal de esta manera, aunque no se dibuje un organigrama como tal. ¿Sí? Va a tener el respaldo, de hecho las profes tienen una planilla en donde hace el seguimiento de cada uno de los grupos, y eso es lo que después me pasan a mí cuando yo tengo que otorgar o la promoción práctica o la aprobación directa de la materia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿A todos les quedó claro? Sí, profe. sí, Sí, profe, profe. sí. ¿Alguien Sí, quiere profe. plantear otro ejemplo? Yo quería decir uno, profe. Dale, a ver, ¿qué querías decir, Nico? Por ejemplo, el co-gobierno de la universidad. No, te escucho mal, decilo más fuerte, a ver. El co-gobierno de la universidad. Y explícalo, porque yo no te estoy entendiendo qué querés decir. A ver, Guillermo, ¿no? Banca, profe, que conecte bien el micro, porque se me escucha entrecortado, ¿no? Ahí te escucho, ¿eh? Creo que los chicos también. Explícanos un poquito, para que yo te diga sí o no, si Banca. yo entendí cualquier cosa. A ver, sí, decime. Sí. Guillermo, Sí, profe. O sea, yo puse el co-gobierno de la universidad porque como una organización formal. sí, No, como si lo trasladamos, si hacemos analogía con una claro, organización X, es como si estuviéramos hablando de un directorio, de una gerencia, a eso te estás refiriendo. claro. O sea, Sí, ahí hay una estructura, sí, formal. porque habla de los docentes, los graduados, los De estudiantes. hecho, las cátedras, que es una división formal, los departamentos de los cuales dependemos las cátedras son, por ejemplo, SOR, Sistema de Organización y Análisis de Sistemas, que son las materias que doy yo, dependen del departamento sistema.
Ustedes tienen otro tipo de materias que tienen base en matemática que dependen, se llaman ciencias básicas, depende de otro departamento. Hay una estructura formal a la cual pertenecemos, ¿sí? Milagros. Profe, yo quería preguntar más que nada, por ejemplo, los centros de estudiantes o los gremios, ¿cómo entrarían? Porque empiezan como algo informal, pero terminan siendo formales. Yo ahí te soy ¿o no? sincera, no sé, los gremios sí son formales, los gremios son formales. Vos sabés que el centro de estudiantes, para mí las universidades sí tienen una formalidad. Ahí no te puedo asegurar porque no sé cómo funcionan los centros de estudiantes en cuanto a la estructura de la universidad, pero tienen un peso, todos lo sabemos, y ustedes pueden recurrir al centro de estudiantes, entonces no sé si la universidad lo integra en su estructura formal, ¿me explico? O sea, si tiene alguna... Una cosa es que la representación sea... vamos a ver, lo voy a decir como yo lo interpreto, ¿no? El centro de estudiantes debería ser la voz de ustedes. Entonces, mi pregunta es, y ya que estamos, ¿me lo pueden averiguar? Pasan por el centro de estudiantes o preguntan y me averiguan. Si el centro de estudiantes tiene voz y voto, por ejemplo, en una asamblea. Porque yo sé que hay representantes en las asambleas que se hace en la universidad, tenemos los representantes de los alumnos, los representantes de los docentes y los no graduados. Pero yo no sé si el centro de estudiante como tal es el mismo que puede llegar a votar, ¿me explico? En una asamblea. Eso sí, la verdad que no lo sé. Pero podemos averiguar. Pero obviamente que sí tiene un peso el centro de estudiantes. Pero no sé qué tanto en cuanto a la formalidad de la estructura de la facultad. Ahí es lo que yo no sé. ¿Ah? Así que si alguien me hace el favor y averigua, y si no, cuando volvamos a la presencialidad, también puedo preguntar yo, porque tengo muchos exalumnos ahí, en el centro de estudiantes. Bueno, ¿alguno de ustedes está en el centro de estudiantes? Podrían también, por una parte. Creo que no. Todo en silencio. Bueno, hay algo que también existe que a ustedes los ayuda. No sé si les han dado información ya sobre ABEIT, chicos. ¿Han escuchado hablar? ¿Cómo, profe? Sí. ABEIT. ¿Sobre qué? Para hacer los viajes, cuando ustedes terminan de cursar, se suelen armar viajes trabajan con rifas, juntando plata, y cuando terminan de cursar se van de viaje a Europa. Siempre, esa asociación siempre pasa a hablar con ustedes, con los alumnos de primer año, me acordé justo ahora, por eso les pregunto, ¿conocen, pasaron a hablarles, a contarles cómo es el tema, los chicos de ABEIT? No, yo no escuché nada. No, profe, todavía no. Bueno, seguramente capaz que están esperando la presencialidad como para poder pasar por los cursos, que es más entretenido, ¿no? De contarles cómo es el tema de los viajes y todo, siempre nos piden un ratito a los profes para poder contarles cómo es. La sigla es, algunos de ustedes saben, si no se las escribo yo en el chat. Que no se nos suma. Ahí va, miren. ¿La ven? Así se escribe. Asociación Vocacional de Estudiantes de Ingeniero Tecnológico. Este mes, gracias por la información, Victoria, ahí te estoy leyendo. Bien, justo asocié con que estaba esta asociación también en la facultad, relacioné con lo que me estaban preguntando del centro de estudiantes. Bueno, hasta acá vamos estudiando, entendiendo, profe, hay un tema con la asistencia teórica, ya que las 3 clases anteriores, eso sí lo sé. Fíjense ahora, ¿pudieron? De 11 a 11 y media otra apuesta. Gracias, Andrés, gracias Andrés por ponerlo en el chat. Fíjense ahora y me dicen. Dale. Ahí estamos. Marquen de 11 a 11 y media, si pasaron las 11 y media, fueron. Bueno, sigo. Si estamos claros con este tema, pensemos cómo hay que armar esta estructura formal que normalmente se ve, ya lo voy a preguntar a través de un organigrama, obviamente que los que hicieron la tarea eso ya lo saben. ¿Cómo llego a armar esa estructura? Si yo estoy de cero, ¿no? En una organización, vamos a suponer, y tengo que armar los distintos puestos de trabajo. ¿En qué se fijarían? Esto lo hago a propósito para que vean cómo se estudia en lugar de estudiar de memoria. Cómo se arma una estructura organizacional. ¿Con qué empezarían? Empecemos por deducción lógica, no me lean lo que tienen, pensemos, después me leen lo que tienen. ¿Con un objetivo? Sí. Desde lo más alto, lo más bajo. En función del objetivo, ¿qué hago? Yo sé que tengo que llegar a esto, ¿no? Entonces, Establecer procesos. hay que establecer como una serie de cosas para cumplir el objetivo, ¿estamos de acuerdo? Bien por ahí. Y si yo empiezo a pensar en qué tareas hay que hacer, acto seguido, ¿qué les parece? ¿Todos los empleados que tengo o que voy a contratar hacen todo? No. Tengo que Sí, pensar una división de asignar. tareas. Claro.
Y eso tiene un nombre, ahí lo vemos, ¿sí? Hay que hacer entonces una lista de trabajos, esos trabajos hay que transformarlos en actividades que puedan ser ejecutados por una o más personas, ¿sí? Esas actividades hay que agruparlas de alguna manera y eso es lo que se conoce como departamentalización, que lo vamos a ver dentro de 2 clases, la departamentalización, ¿sí? Obviamente hay que establecer mecanismos de coordinación, por eso ustedes ven que en las empresas empiezan a aparecer ¿qué cosa? Los supervisores, los jefes, los gerentes, ¿está? Ahí es establecer una jerarquía y alguien que coordine. Y por último, tenemos que ir controlando si esa estructura que se armó, que supuestamente es para que dure un buen tiempo, es eficiente, y si no la vamos a ir ajustando. También vamos a ir viendo, esto es como la introducción a los temas que siguen, que esa estructura original que se creó puede crecer de manera vertical, ¿sí? Agregando niveles jerárquicos en una organización, o puede crecer de manera horizontal, agregando dentro del mismo nivel especialidades. Esas cosas las vamos a ver. Me adelanto para explicar que una estructura no es fija, es algo flexible que se puede ir modificando, ¿sí? ¿Tienen más o menos lo que ustedes están viendo en pantalla, con lo que buscaron? Dice, eran cuáles son los pasos para organizar o armar una estructura. Fíjense y me dicen si tienen algo diferente, si no avanzamos. Chicos, No, profe, tengo ¿estamos? lo mismo. ¿Está claro, Lo entonces? he dicho de Lo otra mismo. forma, pero sí. Fíjense que no me dijeron, una de las preguntas dice, ¿a qué se llama estructura de las organizaciones? ¿Tienen esa respuesta? Sí, profe, no A sé si ver. está bien, pero la encontré. Yo puse que se llama estructura de las organizaciones al modelo jerárquico que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. Bien. ¿Alguien encontró otra cosa? Bien ahí. Sí, sí. Villegas. Yo, profe, coloqué que es una herramienta administrativa la cual ayuda a crear un ambiente para el desarrollo humano. Bien, bien. También pueden decir que es el resultado de un proceso de planificación llamado organización formal. Lo que dijeron está bien, ¿está? Por eso me di cuenta que había saltado eso y no lo habíamos controlado. Bien. ¿Cómo sigue esto? Vamos con las características de las organizaciones formales. ¿Qué encontraron? Yo les voy a dejar 3 que son las que van a tener que recordar, pero me gustaría saber qué encontraron, ¿no? ¿Quién quiere leer? ¿Martina? Sí, profe, yo puse división del trabajo de manera ordenada mediante un organigrama, figura de un cargo ejecutivo que coordine todas las áreas, un objetivo común compartido que oriente toda la organización, planificación y organización de tareas diarias, uso de diversos canales de información, correo, carteleras, mensajería interna y un horario de la jornada de trabajo. Bien, bien. ¿Alguien puede sumar? Aunque Martina lo dijiste bien completo. ¿Tiene algo para sumar distinto a lo que leyó Martina? Tengo lo mismo, profe. Bien, lo vamos a resumir así porque eso es como un listado que cuando uno estudia como que se complica un poco y parece que uno lo tiene que estudiar de memoria. Entonces lo resumimos acá a lo mismo que dijo Martina, ¿sí? Fíjense, tareas bien definidas como también el nivel de autoridad y de responsabilidad, una estructura a la que cada uno de los individuos debe ajustarse, y dentro de cada uno de sus puestos de trabajo están bien establecidos los límites, ¿no? De las actividades, es decir, qué tanto puede hacer uno y qué tanto puede hacer el otro, ¿sí? Vamos a... ¿qué es un organigrama? Fíjense que tiene un dibujito como esto, ¿no? En donde yo no voy a avanzar a la siguiente hasta que ustedes me digan qué es, cuál es el concepto. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el concepto de organigrama? Un organigrama es... La representación gráfica. Sí, ¿de qué? Si ustedes me dicen que, no te lo digo a vos, lo digo para que tienen que recordar en un parcial o en un examen. Si ustedes me dicen es una representación gráfica, y yo puedo decir, bueno, sí, Una organización. también. Es de la estructura de una organización. ¿De qué característica? ¿Cualquier organización? No, formal. Exacto. De una empresa. Una Cuidado empresa con formal. las palabras cuando definamos. Cuando yo pido concepto, el concepto tiene que ser, me lo pueden decir con las palabras que quieran, pero tiene que estar completo, ¿sí?
Entonces, representa, ¿qué cosa? La estructura formal de una organización. Juan Ignacio, no sé si querías leerme el tuyo. Sí, puse que un organigrama muestra la estructura interna de una organización formal Bien. o empresa en una representación gráfica, permitiendo entenderla rápidamente de manera visual. Perfecto. Fíjense cómo se dibuja. Ustedes no ven líneas oblicuas, ¿sí? Las líneas tienen que tener ese ángulo de 90 grados. Cada uno no puede hacer el dibujito como se le da la gana. Y los rectángulos tienen una medida que hay que respetar si uno hiciera un trabajo formal, ¿está? Acá lo que importa que sepan ahora es que cada uno de estos rectángulos, que ya vamos a ver qué representan, los tienen que hacer a todos del mismo tamaño, o lo que pueden hacer es, dentro del mismo nivel, del mismo tamaño, que este sea más grande, este sea un poquito más chiquito, ¿ven cómo pasa acá? Este es más grande porque está a un nivel superior, estos tres son iguales, pero están a un nivel más bajo que este. Entonces, según el nivel en el que estén, todos deberían tener el mismo tamaño. ¿Está? Ahí voy a los elementos. Bueno, ¿qué elementos tiene? ¿Qué elementos gráficos? El rectángulo y las líneas. ¿Qué representa el rectángulo? El puesto de trabajo. Bien, los puestos de trabajo, exactamente. Son puestos de trabajo, cargos o funciones. ¿Sí? ¿Y las líneas qué representan? La interrelación entre los rectángulos opuestos. Bien, hay una interrelación, pero tiene un significado. ¿Está bien lo que dijiste? La jerarquía. Claro, significa autoridad, ¿sí? La línea significa la jerarquía, y esa jerarquía me está mostrando quién puede mandar a quién le puede dar órdenes a quién. Eso es lo que me está mostrando la línea. Va a aparecer, todavía no lo vamos a ver, porque va a aparecer cuando veamos crecimiento horizontal, pero forma parte, por eso está acá. Va a aparecer una línea de puntos que van a representar el staff. Lo que es staff lo vamos a ver en unas clases más adelante, ¿sí? Pero entonces, lo que tenemos que recordar ahora es que los elementos del organigrama son el rectángulo, que representan los puestos, cargos o funciones de una organización, y las líneas, que representan autoridad. Si yo tengo la línea con una línea de puntos, me está representando un staff. ¿Vamos hasta acá? Sí, no, más o menos, tengo otra cosa. ¿Alguien quiere sumar? Sí, profe. No, o sea, no quiero sumar nada, sino que sí entiendo lo que está explicando. Bien, bárbaro. Vamos con, ¿para qué? Si yo voy a una empresa, ¿no? Y veo un dibujito como, esperen que me voy a ir al anterior. Yo como analista voy a una empresa y veo esto. Mi pregunta es, ¿me sirve? Sí, no, ¿y por qué? Y esperen porque voy a hacer dos preguntas. Y otra, no voy como analista, yo formo parte de la empresa y veo este dibujito. ¿Me sirve? Sí, no, ¿y por qué? Vamos con la primera. Como analista, si yo voy a una organización y veo esto, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué les parece? En parte sí y en parte no. No se está jugando, Nicolás. A ver. Dale, a ver. Justifique. Como analista, creo que serviría como para saber cómo es la estructura dentro de la empresa. Bien. ¿Por qué no? ¿Y por qué no, entonces? Porque si bien sabes cómo es la estructura de la empresa, bueno, no sería parte, creo, importante del analista, pero no sabes quiénes forman parte de él. Yo me estaría quedando con el sí, porque no estás pudiendo justificar el no. ¿Me explico? Me quedo con el sí. Vamos por el sí. Profe, a ver, Santiago, suman tus compañeros. A ver, Santiago. ¿Qué opinas? Santiago a la 1, Santiago a la 2, Santiago a la 3, pasa Lautaro. A ver, Lautaro. Yo lo que quería decir es que para mí siempre te sirve, seas parte o no de la empresa, porque te da como una idea general de cómo se organiza y te sirve como para saber con quién hablar o... Bien, vamos por ahí. Bien, Lautaro, ahí va el tema. Vamos a suponer, obviamente, que alguien nos llama para hacer un sistema, y normalmente, si estamos hablando de una estructura como esta, quien nos llama es alguien de gerencia, ¿sí? Entonces el de gerencia puede decir, bueno, estamos en un sistema para tal cosa, y yo mínimamente tengo que conocer, por lo menos, además del objetivo, ¿no?, que tiene esa organización, a qué se dedica, ver la estructura que tiene, como dijo recién el compañero,
para por lo menos saber con quién voy a tener que pactar las entrevistas, según el lugar donde tenga que trabajar como analista, porque puede ser que tenga que hacer un sistema para toda la empresa o para una parte de la organización. ¿Está? Entonces, también me da información a mí desde afuera. Vamos a ver cuando veamos en la unidad 3, manuales de la organización, que este organigrama, si la organización tiene una estructura formal y tiene los manuales actualizados, va a estar el organigrama en el manual de la organización con los puestos de trabajo descritos. Entonces a mí como analista agarrar ese manual y ver, me permite saber con quiénes, según las funciones, voy a poder pactar las entrevistas. Por ejemplo, me puede servir para eso. ¿Está? Francisco, que veo que tenés la mano levantada. No, iba a decir lo mismo que dijo usted, porque muchas veces en empresas grandes, vos vas a hacer un proyecto para un lugar en específico de la empresa y no a todo, entonces el organigrama te sirve para ver eso. Era solamente eso. Y de hecho estamos justificando el por qué ustedes están viendo organigramas, ¿me explico? ¿Por qué ustedes que están eligieron estudiar ingeniería en sistemas están viendo esta parte, estos contenidos? Bien, ahora nos corramos de esa posición y vayamos como miembros de la empresa. Yo como empleado, ¿me sirve ver esto? ¿Qué les parece? Sí. ¿Por qué? ¿Qué me permite conocer como empleado? Y saber quién está en una posición jerárquica Claro, en superior a qué la posición tuya. estoy yo y qué pasa alrededor mío, y si yo tuviera que hacer alguna queja más allá, o me voy a ir con un conflicto, tengo un problema con mi jefe, por lo menos también saber a dónde puedo ir. No se olviden que esas líneas me muestran, obviamente que yo de arriba para abajo, me muestran cómo vienen las órdenes, pero también me permiten ver, si yo hago una queja, también cuál es el caminito jerárquico, ¿no? De abajo para arriba. ¿Está? Juan. Sí, justamente con lo que acabo de agregar, es que te ayuda mucho en el tema de la retroalimentación. De Exacto. forma, o sea, a la hora de ser ascendente, si vos, por ejemplo, estás en la parte de gerencia, en la parte de ventas, querés dar una retroalimentación sobre alguna queja o algo, sabes a quién tenés que dársela, quién está por encima para que suba, ponle a la junta de accionistas. Exactamente. Y lo mismo a la hora de la retroalimentación descendente. A la hora de bajar las órdenes, sabes, por ejemplo, si querés, en lugar de dársela a cada persona de ventas, directamente se la das a la gerencia y la gerencia se encarga de hacer los demás. Y así Perfecto. sucesivamente. Bien, gracias Juan. No, por favor. Andrés. Andrés, ¿que tenés la mano levantada? La bajo. Bueno, estábamos con la utilidad entonces. Un poco les hice hacer este análisis para que entendamos nosotros, para qué nos sirve como analista, y para entender fácilmente, aunque deben tener unas cuantos ítems más, la utilidad que tiene un organigrama. ¿Alguien me quiere leer lo que encontraron como utilidad, antes que lo resumamos? Juan, ¿vos tenés la mano levantada de antes o ahora? No, tengo la mano de antes, disculpe. Gino, a ver. Yo puse que ofrece una manera sencilla de visualizar toda la estructura de una organización. Al ser gráfico y fácil de entender, fomenta que todos lo utilicen para conocer más sobre la misma. ¿Alguien más puede agregar? Florencia. Profe, yo puse que su objetivo es dar claridad a todos los colaboradores para que tengan un panorama claro de la estructura actual de la organización, permitiendo identificar su rol dentro de la misma y detectando las fortalezas o áreas de oportunidad. Bien, 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 bien. Fíjense, ¿ven? Yo puedo ver, como dijeron, todos los puestos de trabajo que tiene una organización, ¿sí? Es más, como dijimos, si entramos a trabajar a una organización grande, uno como que conoce su quintita, ¿no? Su parte en donde trabaja y con quién se vincula más directamente, y el resto no tiene idea. Esto no nos permite ver todo. Informa a cada uno de los miembros de la organización, lo que dijimos recién, cuál es la relación jerárquica que tiene con el resto. Eso nos permite detectar fallas y que podamos modificar eso, ¿sí? Ahora, seguramente cuando buscaron esto, además de los que ya vieron esto en el cole, tienen que haber visto que siempre a los niveles de la organización se los representa con un triángulo que se les llama pirámide. ¿Sí o no? ¿Lo vieron a eso? Sí. Bueno, Sí. uno en el organigrama refleja eso. ¿Está? Esos niveles, de acá en más van a ver que siempre le vamos a estar hablando de esto, se llama nivel estratégico, el de arriba de todos, nivel táctico, el intermedio, y el nivel operativo o técnico, que es el más bajo.
Entonces, cuando uno arma la estructura del organigrama de este tipo, con los niveles jerárquicos de autoridad, van a ver que se va representando justamente estos 3 niveles. Y acá les dejo un poquito como ejemplo para que vean qué cargos entran dentro de cada uno de estos niveles, ¿sí? Cuando veamos toma de decisiones van a ver que vamos a caer otra vez sobre cómo tienen que ser las características de la información que se entrega a cada uno de estos niveles para poder tomar decisiones. Cuando veamos planificación también vamos a ver los niveles de la organización, ¿no? De qué se ocupa el nivel más alto en una planificación y de qué se ocupa el nivel más bajo. O sea, todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia a esto. ¿Está? Vamos con los tipos de organigramas. Hay un montón. Yo les pedí que ustedes me hablen del vertical, del horizontal y del circular. ¿Quién se anima a explicar el vertical? ¿No llegaron hasta ahí? Muy claro, porque veo mucho silencio. Que el vertical muestra las jerarquías de arriba hacia abajo. Sí. Bien, tiene esta formita. ¿Sí? ¿Qué pasa con el horizontal? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, sí. Ahora, normalmente les va a aparecer la combinación, va a aparecer algo como esto. ¿Ven? Está el vertical y el horizontal. ¿Quién me explica el circular? La jerarquía El circular sería no la es cuando parte... Sí, Santiago creo que estabas, ¿no? Bueno, como quieras. La jerarquía empieza de adentro hacia afuera. Se van abriendo como anillos. Bien. ¿Dudas de esto, chicos? Acá les dejo un ejemplo. O sea, lo mismo, la misma organización con los 3 tipos de organigramas, ¿sí? Bueno, de todo lo que vimos hoy, ¿hay dudas? ¿Se entendió? ¿Viene fácil? ¿Viene complicado? Estoy tratando de particionar la clase lo más simple posible para que no se les haga un mundo, pero no se olviden que después hay que estudiarlo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Si no me... Profe, una pregunta. ¿Esto lo va a subir es por el aula virtual? Siempre digo lo mismo, que si ustedes me piden, sí, pero hasta ahora no me conocen. ¿Cuántas clases llevamos? ¿No les subí siempre las cosas? Sí, lo voy a subir. Sí. Sí. Bueno, es por las dudas. Pero necesito, no tienen que tener miedo conmigo. Eso pasa porque porque los feriados nos han cortado un poco el ritmo que tenemos y la relación para mí como más fluida entre alumno y profe. ¿Está? Yo se los dije el primer día de clase, todo lo que necesiten yo estoy, pero necesito que ustedes laburen, que ustedes trabajen. Yo ahora que no los veo, el único control que tengo de lo que hacen es anotando a los alumnos que participan. Después me es fácil porque cuando esté en clase los veo, ¿sí? Pero es importante que vayan trabajando de a poquito para que no se les haga un mundo, y les dije de entrada que la unidad 2 es la más larga, no es que es difícil, porque si ven todos estos temas son sencillos, pero hay mucho tema y mucho subtema. Entonces empiecen a armar sus propios resúmenes, usen como guía la PPT que yo les dejo, porque ahí está resumida la clase, pero amplíen con el material que ustedes ya buscaron, por eso les hago hacer la actividad de una clase a la otra. Y además, cuando hago hacer una actividad de una clase a la otra es para que vengan con el tema visto, entonces así pueden aprovechar la clase para preguntarme. Si ustedes no vieron nada, y después surgen las dudas, yo la clase ya la vi. ¿Está? Esa es la intención, que puedan aprovechar la clase, o para hacer ejemplos como hicimos recién, hay cosas que a mí como docente se me ocurren. Yo puedo pensar cuando ustedes me leen que tienen clarísimo lo que es una organización formal y una informal, pero se me ocurre probarlos pidiéndoles un ejemplo y ahí empiezan a saltar por ahí las dudas. ¿Está? Esa es la idea. Por ahí hay cosas que capaz yo como profe no me doy cuenta, entonces está bueno que ustedes lo planteen. Digan, no, profe, yo tuve dudas en tal cosa, a mí me puede parecer algo muy sencillo porque soy la que da la clase. Pero para ustedes, muchos de ustedes han tenido base de organización en el MECOLE y otros no. Entonces los que no sean tímidos, no tengan vergüenza, o esperen al final de la clase, que yo me quedo siempre, y me preguntan, ¿sí? Es el momento de aprovechar el docente. En el práctico igual, todo lo que no entienden lo preguntan, porque después dudas acumuladas implica recursar materia, no aprobar un parcial. ¿Estamos? Entonces aprovechen toda esa situación. Vuelvo a preguntar, de lo que vimos hoy, ¿hay dudas? Si no, paso a explicar la tarea. No. Bueno. Siempre No, digo profe. también, cuando yo No, estoy profe. hablando, ayúdenme con el chat porque yo estoy viéndolos. Quienes levantaron la mano y me cuesta estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Estoy con un lápiz anotando, viendo quién me están hablando, ¿está? Entonces se me complica un poco. Ahí pido disculpas porque eso es
un tema que al estar sola, si estuviera con otra persona, podría manejar el chat mientras yo estoy dirigiendo la clase. Bueno, van a buscar en el libro que estamos hablando, el que tiene 700 páginas, en el capítulo 4, está el tema de planificación. Lo que no tiene, o sea, ese capítulo tiene el punto 1, 2 y 3. El 4 y el 5 no está ahí, y sale en todos lados, si ustedes googlean, está, entonces van a ir a buscar qué es un diagrama de Gantt, que es de lo que van a hacer práctico para el parcial, para el primer parcial. Obviamente que yo, después de escucharlo, vamos a acordar qué tanto van a tener que estudiar desde el teórico de eso, y van a buscar la otra técnica, que hasta el año pasado no se daba en esta materia, ahora sí, que es la de CPM y PERT. Con CPM y PERT, que van a traer eso, cómo funciona para la clase que viene, eso no va a entrar al práctico del primer parcial, porque no hay tiempo para que ustedes hagan la ejercitación, nos vamos a quedar con el Gantt. Pero yo, cuando termine la unidad número 4 de la materia, yo me voy a ocupar de darles práctico de PERT. CPM y PERT se los voy a dar yo. ¿Está? ¿Queda claro cómo vamos a trabajar? Entonces, el teórico no nos da el tiempo de ejercitación para poder evaluárselos. Sería injusto tomarles con un solo ejercicio y decir, bueno, vayan al parcial y hagan. ¿Está? Entonces, lo vamos a ver al práctico después. ¿Sí? Para tampoco atrasar a las profes del práctico en las unidades que siguen. Hay que pasar a la unidad 3 y a la unidad 4 para empezar a integrar, que ahí está el tema de sistemas de información. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. Los primeros 3 ítems los tienen en el capítulo 4 del libro de Kuntz. El 4 y el 5 lo googlean y va a ver que están en todos lados. Anotan si algo no entienden para preguntar. ¿Está? Yo como siempre voy a trabajar con los que participan, porque el resto no sé qué es de la vida del resto. Juan Ignacio, no sé si tenés la mano levantada para preguntarme algo, o si estaba. Sí, perdón. profe. Dale, decime, Juan. Tengo una duda. ¿Para el parcial iría la unidad número 1 y 2? Sí, sí. Bien. Sí. Por eso digo, de la unidad 1, vieron que ustedes ustedes están trabajando la 1 con los aportes semánticos. Objetivos, límites, alcances, ambiente, subsistema, metasistema, todo eso es lo que están en la ejercitación de la 1. En la 2, la ejercitación se va a concentrar más que nada en el diagrama de Gantt, en la planificación. Sí, también podemos preguntar, pero es como más teórica la parte práctica de lo que les voy a decir ahora, que es los tipos de planes, que ustedes los identifiquen, por ejemplo, en un enunciado, ¿sí? O que ejemplifiquen las etapas o pasos de la planificación. Pero lo concreto que van a hacer de la unidad 2, o lo que más van a hacer de la unidad 2, es el diagrama de Gantt, que forma parte de la planificación. La siguiente clase de esta, tenemos que entrar a funciones, cómo se arma un organigrama. ¿Está? Pero eso va a ser también más teórico que práctico. Nos pidieron desde la cátedra que nos concentremos en diagrama de Gantt, porque además es lo que nosotros usamos cuando hacemos proyectos de sistema. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar mucho ahí. A mí me gusta explicarles por qué, de cómo vamos viendo las cosas. Me parece que tienen que entender el por qué se le da prioridad a ciertos temas o no desde la práctica. Por eso justifico tanto. ¿Sí? Cualquier cosa me van preguntando. Y como les dije, por una cuestión de tiempo, no vamos a evaluar la otra técnica en el primer parcial. Sí vamos a ver si va en el segundo o en el práctico integrador. Pero de ese práctico me voy a ocupar yo, no las profes de práctico. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro entonces cómo van a trabajar para la clase siguiente, que encima es dentro de 15 días, chicos? Ahí vamos, ahí dentro de esta clase, es por hacerme acordar, ahí vamos. Aguántenme un segundo, a ver, voy a ver. ¿Quién? Esperen, déjenme ver, voy a dejar de compartir, para ver si puedo entrar. Ahí está. Déjenme ver un minuto, porque a mí no se me está desapareciendo la PPT, entonces no puedo entrar a... Bueno. Ahí voy, que no me pase eso. Curso 1K14. Respondieron 66. Intentos. ¿Quién de los que está? Ahora el resto se puede desconectar.
¿Quién de los que está se anima a que lo use si es que quieren que, yo puedo leer y decir cuál es la respuesta correcta, o puedo abrir uno de los cuestionarios y sobre eso mostrarles y hablar, ¿qué prefieren? Yo me propongo como sujeto de pruebas. Como sujeto de prueba. Espera, déjame ver. Decime el apellido si te busco. Boquieto. De larga O, De larga, CC. ¿no? Y el nombre, porque para buscarte más rápido en los cuestionarios. El apellido es con B Boquieto larga. Nicolás. Nicolás, con N, espérate. N, B. Yo te busco. Profe, una duda. Nico, vos estás seguro de lo que hiciste, ahí estoy viendo. Bien, ahí. No sé si estoy seguro o no, sé que hice No, está algo. muy bien. Yo que sí puedo ver el puntaje. Bueno, espérate. Ahí abro tu revisión de ¿Lo hice intento. bien o no? Sí. Me parece que tenés un solo error. O medio error, ya les digo cómo se va. Esperen que les voy a... ¿Quieren que les comparta? Esperen. Sí, profe. Ahí voy. De paso ven cómo veo yo. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve, profe. Mira, Nico. Primera, los sistemas cerrados no tienen relación con el contexto. Bien. Fíjense cómo me marca a mí lo que está bien y lo que está una parte bien. Si no estaría marcada con rojo. No llegué ahí, espérate. Es una parte. No tienen retroalimentación, ¿ves? ¿Se entiende cómo? Vamos a hacer cuenta que es un parcial, para que vean cómo se evalúa en estos casos. Fíjense que acá hay 5 opciones. Ustedes pueden marcar una o más de una. No se les pone cuántas serían las correctas para que no especulen. Si marcan de más, se resta el puntaje. Si no marcan, queda el puntaje solamente de la que marcó correcto, que eso es lo que pasó en el caso de Nicolás, ¿no? Espérate, busco el nombre, sí, de Nico. ¿Se entiende? Las respuestas correctas son 2, las que están ahí. Entonces eso significa que le vale la mitad del puntaje. Ven que ahí dice, se puntúa 1 sobre 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sirve para explicar, de paso. O sea que si haces una bien y una No mal, todas las cátedras son iguales, ¿no? Nosotros tenemos esta manera, o tuvimos los 2 años anteriores. profe, o sea que si es una bien y una mal, es 0. Se anulan, claro. Si vos marcaste por marcar, porque no estaba seguro, una, y esa justo está mal, y era una bien, si eran 2, anulas. Eso lo hacemos para que no especulen. En esa O sea, manera profe, que en esos casos directamente tenés que ir a hay lo que ser seguro inteligente y... como Nicolás, que marcó la que Claro, estaba segura. Entonces, eso sí le valió. Le valió por lo menos la mitad de ese puntaje. Así tienen que ser inteligentes para controlar, contestar con opción, ¿sí? Después voy con las preguntas. Vemos esto y esto. Fíjense en la entropía. Creo que en la otra también tenés la mitad. En la 4. Está bien. La degeneración de un sistema. Todas las respuestas ustedes la tienen. Eso es de lo que estuvimos hablando, chicos. No hay nada que no hayamos visto. Los límites de un sistema tienen que ver con el foco de atención y desde dónde hasta dónde va un sistema. Bien. La 4 dijimos que fue la mitad. Las respuestas correctas son no queremos mostrar lo que hay dentro o no sabemos lo que hay dentro. Él puso la mitad, por eso tiene la mitad correcta. Y la última, si el sistema no puede controlar un elemento, pero el elemento tiene que ver con el objetivo, forma parte del ambiente y es verdadero. Sí. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos, chicos? Yo, profe. Dejo de compartir, Pregunto, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿El mes pasado usted tomó asistencia? El mes pasado, sinceramente, yo intenté tomar asistencia, me parece, ayúdenme los compañeros, que no funcionó. Porque no. Bueno, no te preocupes. No, pero parece acá como que tenemos ausente las 3 Y clases sí, de te va a marzo. aparecer ahí porque las asistencias están cargadas, pero si nadie marcó, chicos, eso lo veo yo. Ah, listo. Así que no te preocupes por eso. Muchas gracias. Profe. Además, sinceramente, yo tomo asistencia porque me lo exige la Facu. A mí no me importa la asistencia. Yo los estoy validando acá, con las participaciones. Y en este caso, con el cuestionario que hicieron. ¿Estamos? Eso tiene más valor para mí, a que marquen una asistencia, estén conectados en el Zoom, haciendo otra cosa en la casa. A mí, en el práctico sí los van a hinchar mucho con la asistencia. Andrés, ¿tenés la mano levantada por consulta?
Lautaro. Sí, yo te quería preguntar que no había llegado a realizar el cuestionario porque justo mi gato había tirado una bolsa y tuve que ver que había tirado. Ya, y bueno, ya está, porque No, así- pero era importante haberlo hecho. para mí, depende cómo se vea, era importante para vos como para pasar por la experiencia, pero no te suma ni te resta, ¿sí? Las condiciones tuyas en la materia son las que dimos a principio de año. Esto yo se les había explicado que nos lo exige el departamento sistema. El departamento va a controlar esto, no yo como profe, ¿sí? Un poco al departamento le sirve para ver cuántos alumnos realmente hay en una clase y en qué estado están esos alumnos. Por eso es información para ellos. Para ustedes les sirve como para probarse cómo están, si quieren, porque yo no les dije, chicos, la semana que viene les voy a tomar un cuestionario de la unidad 1 que eso hubiera implicado que ustedes estudien. ¿Está? Por eso es que no tiene un valor de nota para ustedes. Sería injusto que yo los evalúe por esa situación. Les sirve más que nada como autoevaluación. Y sí les sirve a la universidad. ¿Ah? No te preocupes, eso es lo que te quiero decir. Claro, está perfecto. Era eso lo que quería saber. Gracias. No te preocupes. Agustín, ¿tenés la mano levantada? Herrera. Sí, profe, la dejé levantando mi cuenta. Emanuel. Sofía. Sí, profe, quería saber si con el resumen que vos pones en los PowerPoints es suficiente o si tenemos más ampliado sirve también. No. El resumen es una guía. Si vos te fijas en la PPT, algunas veces hay conceptos y otras veces hay palabras solamente. Hay un título, ¿no? Entonces, con lo que sí es suficiente es si ustedes respondieron todas las preguntas que tienen al final de cada PPT. Con eso sí. Si ustedes respondieron y están armando, se entiende, su carpeta, con todas las preguntas, la lista de preguntas que yo les hago al final de cada clase, con eso sí. Pero la PPT es como si fuera la guía y el resumen. Por ejemplo, cuando yo puse, me estoy acordando, ¿no? Cuando les puse propiedades de los sistemas, o cuando les puse clasificación, yo nunca puse contenidos. Yo lo que puse fue títulos. Entonces, si ustedes me van a titular, no sirve. Tienen que saber. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, sería que estudiemos de la guía. Las preguntas son la guía de estudio para ustedes, ¿sí? Tomen las preguntas como lo más importante como guía de estudio. ¿Sí? Ahí voy porque veo que en el chat, ok, profe, ¿podemos ver la respuesta? Ah, ya lo vimos. Hay cosas que estoy con delay, perdón. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, en un ratito les dejo esta PPT y les dejo, si quieren, las técnicas de estudio que había resumido. También se las hice como PPT, ¿sí? Por si a alguien le sirve. Micaela. Profe, yo le quería preguntar, o sea, de la pregunta de recién, si yo estudio de las PPT y, o sea, de lo que dijo en clase, ¿eso es suficiente? Es que, vuelvo a lo mismo, tenés que estudiar, cuando vos te referías a la PPT, te estás refiriendo también a la respuesta de las preguntas que están ahí, si es así, sí. Claro, o sea, todo, las tareas que hicimos y claro, en clase. ¿Sabe por qué aclaro? Porque hay gente que seguramente no hizo la tarea y tiene la PPT, y con eso es suficiente, no va a aprobar. Con lo otro sí. Si vos hiciste la tarea de una clase a la otra, que por eso lo controlamos y decimos hasta dónde está bien o hasta dónde está mal, ¿sí? Con eso que vos tenés las respuestas a las preguntas, con eso es suficiente. Y guíate como resumen con las PPT. Sí, así sí. Bueno, gracias. De hecho, también les puede llegar a pasar que cuando empiecen a estudiar, ustedes me pueden decir, sí, yo entendí todo. Y sí, claro, si buscaste la información y yo te estoy dando clase a la siguiente, uno entendió. Pero después, cuando se siente a estudiar todo junto, y afianza, ¿se entiende? Empieza a asimilar un poco más los conceptos, pueden aparecer dudas. Entonces, por eso les digo, vayan armando eso con tiempo y releyendo los temas, de manera que la clase anterior al parcial me puedan preguntar las dudas teóricas que tengan, porque después ya va a ser tarde. No me van a poder preguntar en el parcial. ¿Está? Entonces, vayan viendo eso con tiempo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. ¿Cómo Por estamos? ahora no, profe. ¿Práctico? ¿Se va entendiendo lo que están viendo en los prácticos? ¿Sí? Sí, se va entendiendo. Bueno, porque por ahí a mí lo que, vuelvo a repetir, lo que me preocupa del curso de ustedes son los cortes estos que estamos teniendo por los feriados y que ustedes, es como que la cabeza pase a las otras materias y pasan 15 días y volvemos a vernos recién. ¿Está? Entonces, porfa, traten de darle bolilla. Vamos de a poquito, pero vamos bien.
hagan, ¿sí? Todo lo que les piden los profes del práctico hagan, porque eso ayuda un montón. Bueno, no los entretengo más, hagan la tarea para dentro de 15 días, ¿sí? Vayan armando el resumen y ya les dejo en un ratito lo que vimos hoy. Nos vemos, Dale, chicos. profe. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Buen día. Buen día, buen fin de semana, buena Semana Santa, buena Pascua. Buen fin de, profe. Chao.